Medicina integrativa significa que es un enfoque terapéutico que va a la par de la medicina convencional, ¿no? La ventaja que nos ofrece la medicina integrativa es que en primer lugar es un enfoque holístico. ¿Qué significa holístico? Significa que tratamos al paciente de forma integral. No tenemos a un paciente que esté definido por un cuadro patológico, por ejemplo, un cuadro hipertensivo, una gastritis o cualquier otra patología. Nosotros tratamos al individuo con sus propias particularidades y con sus propias generalidades, de tal manera que tratamos no solamente la parte física, sino también tratamos la parte mental y la parte espiritual. Es decir, tratamos al paciente como un íntegro. Eso es el concepto holístico de lo que implica la medicina integrativa. Otra cosa muy importante que recalcamos en la medicina integrativa es que nosotros nos enfocamos en tratar la causa subyacente de la enfermedad. No solamente tratamos el síntoma. Por ejemplo, muchas veces me llega un paciente que refiere un acné, pero no se tiene en cuenta que ese acné que se presenta externamente puede ser producido por una causa interna, como por ejemplo una gastritis, ¿no? Eso es lo que nos diferencia fundamentalmente de la medicina clásica, en la cual se acostumbra a agudizar un paciente y tratar el síntoma externo, más no la causa subyacente, que es la definitiva que nos va a permitir la resolución de un problema. Otro aspecto muy característico de la medicina integrativa es que está basado en lo que es la medicina basada en evidencia. ¿Qué es la medicina basada en evidencia? Es el conjunto de mejores prácticas y mejores informaciones, de tal manera que al tener un concepto o una información actualizada basada en las mejores prácticas clínicas, es que nos permite estar actualizados y por lo tanto brindar protocolos de tratamiento que han sido ya estudiados y por su efectividad pueden ser aplicados, ¿no? Y la otra diferencia fundamental que también nos distingue como médicos integrativos es que hay un empoderamiento del paciente, que es algo muy importante en estos tiempos. ¿Qué significa ese empoderamiento? Que hay una información al paciente de su característica patológica, sus características, su origen, su enfoque terapéutico, de tal manera que al tener un paciente que es informado, pueda participar en conjunto con el médico para la resolución del problema. Es un aspecto fundamental. Nosotros hacemos un mapeo integral del paciente. ¿Qué significa eso? Significa que a base de los antecedentes, ya sea familiares, ya sea patológicos, ya sean laborales o diversas circunstancias que influyen en el paciente, nosotros podemos establecer ya, digamos, un mapeo general de cuáles son las condiciones que puedan estar afectando al paciente y por lo tanto influir directamente en la aparición de una enfermedad. Por lo tanto, si nosotros identificamos cuáles son aquellos factores, condicionantes, detonantes o propagadores de la enfermedad, nosotros podemos solucionar desde ese punto la aparición posterior de una enfermedad. Eso es prevención de salud. Muy poco se hace prevención de salud y nosotros incidimos muchísimo en la prevención de la salud. Imaginemos cuánto nos ahorraríamos, cuánto, digamos, ejerceríamos un efecto beneficioso si nosotros hacemos como médicos el papel de la prevención de la salud, ¿no? Entonces, prevenir significa anticiparnos a la aparición de un evento patológico a posterior. Y parte de este tratamiento preventivo es la parte inmunológica. Nosotros hacemos reforzamiento del sistema inmunológico. Tenemos medicamentos que son inmunomoduladores, que lo que hacen es reforzar nuestro sistema inmunológico, lo cual es muy importante. Por ejemplo, hemos vivido un cuadro de una pandemia asociado a la COVID, en la cual muchas personas han muerto lamentablemente por tener una causa subyacente de una inflamación sistémica de bajo grado con un sistema inmunológico deteriorado. Nosotros hacemos hincapié en reforzar el sistema inmunológico de tal manera que ante la aparición de cualquier otra enfermedad, no solamente metabólica, no solamente inflamatoria, no solamente bacteriana o viral, tenemos ya un organismo suficientemente adaptado y preparado para poder solucionar ante la aparición de cualquier tipo de enfermedad y ayudarnos en la resolución de la misma. Ese es el papel fundamental de lo que es la medicina preventiva y la inmunomodulación, para tener un organismo lo suficientemente sano y preparado para poder afrontar cualquier tipo de enfermedad. Este es un centro especializado en lo que es la medicina integrativa, ¿no?
Bueno, actualmente estamos protocolizando lo que es la oncología integrativa. Con la terapia del muérdago, la utilización de medicamentos como por ejemplo el gunarredio, que es un modulador de los oncogenes, y también la utilización de los nutracéuticos que van a ayudar lógicamente en no solamente tratamiento, sino en la prevención de recaídas en cuanto a las enfermedades oncológicas. También somos un centro altamente especializado en lo que es la terapia del dolor. Y dentro de la terapia del dolor utilizamos lo que es el ozono, utilizamos lo que es la acupuntura, la medicina bioreguladora, la terapia neural. También hacemos lo que es la terapia y liberación emocional. Estamos viendo muchísimos pacientes que tras la pandemia, por diversas circunstancias, se están viendo afectadas emocionalmente, no encontrando una salida con la medicación clásica. Pero nosotros, al hacer un afrontamiento ya, digamos, más personal, más informado, lógicamente podemos resolver muchísimos problemas de carácter emocional que no se resuelven con la medicación. También hacemos lo referente al síndrome metabólico. Tratamos a pacientes con problemas metabólicos, ya sea diabetes, ya sea hipercolesterolemia, ya sea obesidad, siempre desde el punto de vista de la medicina bioreguladora, que actualmente está muy en boga en países europeos, de tal manera que cambiando un estilo de vida, mejorando la alimentación y la utilización de estos medicamentos, podemos solucionar muchos problemas desde el punto de vista metabólico. También hacemos lo referente a las flores de Bach, también hacemos diversos tratamientos reflexológicos, ¿no? Todo esto enmarcado desde el punto de vista de la medicina integrativa. Y en realidad tratamos todo tipo de patologías, no solamente para adultos, sino para niños, porque esta es una ventaja de la medicina homeopática, de la medicina bioreguladora, que puede ser utilizado tanto para recién nacidos, para niños pequeños, para personas adultas o personas ancianas, ya que no hay ningún efecto adverso, no hay ninguna reacción o interacción medicamentosa y por lo tanto está privado de todo efecto toxicológico. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos al utilizar un medicamento homeopático o un medicamento bioregulador. Por lo tanto, podemos tratar todo tipo de patologías dentro de lo que se enmarca en la medicina integrativa. Estamos aplicando lo que es la terapia del muérdago dentro de la oncología integrativa. La oncología integrativa es un enfoque terapéutico que va a la mano de la oncología clásica. Es decir, primero recalcamos la importancia que tiene el tratamiento oncológico clásico, ya sea con la radio o con las quimioterapias que se realizan a aquellas pacientes o aquellas personas que están sufriendo de este mal. Pero paralelamente e integrativamente utilizamos diversos protocolos de tratamiento. Dentro de ellos utilizamos la terapia del muérdago, ¿no? Cuyo objetivo fundamental en este caso son muy importantes. Se ha demostrado científicamente que el muérdago ejerce mucha importancia en lo que es la terapéutica oncológica. Y esto se ha probado en diversos hospitales, específicamente en Alemania, en España e Italia, puesto que los estudios han demostrado los efectos beneficiosos del muérdago. En primer lugar, el muérdago es un inmunomodulador. ¿Qué significa la inmunomodulación? La inmunomodulación significa estimular nuestro sistema inmunológico para que sea capaz de atacar a las células cancerígenas. Es decir, se ha demostrado que el muérdago, debido a sus componentes como las lectinas o polisacáridos que contienen, estimula a las natural killer, que son células específicas que van a destruir a las células cancerógenas. Al mismo tiempo aumentan los leucocitos, que también son las células de defensa. Por lo tanto, preparamos al organismo inmunológicamente para que pueda afrontar una situación de cáncer. Otro aspecto muy importante que se ha demostrado con el estudio del muérdago es que hay un alivio sintomático. Muchas personas que son sometidas tanto a la radio como a la quimioterapia presentan diversas sintomatologías, como por ejemplo dolores, mucha ansiedad, problemas gástricos, disminución de peso, malestar general. Lógicamente todo esto afecta la calidad de vida. Se ha demostrado que con el muérdago estos síntomas pueden ser aliviados. Es por eso la importancia que muchos hospitales están tomando a la utilización del muérdago integrativamente en la terapia oncológica.
Es decir, a la par del tratamiento clásico, ya sea de radioquimioterapia, el muérdago cumple un papel fundamental. Lamentablemente acá no es muy conocido, no es muy estudiado y esa es una situación muy lamentable, porque cuántos pacientes que sufren de este mal se verían beneficiados con la aplicación de esta terapia. Y otra cosa muy importante y que se ha demostrado también en diversos metaanálisis es que el muérdago tiene otra capacidad muy importante, que es una capacidad de apoptosis celular. ¿Qué significa esto? Normalmente una célula está programada para replicarse y dependiendo de cierto número de multiplicaciones o divisiones celulares, tiene una programación apoptótica, es decir, la célula muere. Ese es el ciclo natural de vida de una célula, pero en una célula oncológica este proceso se ve alterado, de tal manera que esta célula crece exponencialmente sin un control y por lo tanto se van formando lo que son las tumoraciones. Por lo tanto, el muérdago, a través de la muérdagotoxina, lo que hace es justamente influir directamente para que esta célula, terminado su ciclo, muera y por lo tanto se controla la apoptosis celular, de tal manera que se evita el crecimiento celular, la aparición de tumores o la aparición de metástasis. Y el otro efecto que no es, digamos que es también muy importante, demostrado científicamente de las propiedades del muérdago, es que ayuda a lo que es inhibir la vascularidad celular. ¿Qué significa eso? Que una célula tumoral produce una angiogénesis, que significa la proliferación de nuevos vasos sanguíneos que le permitan nutrir a esta célula tumoral o este tumor que está creciendo. A través de la muérdagotoxina, lo que se va a hacer es inhibir la angiogénesis. ¿Qué significa? Cortar la proliferación de vasos sanguíneos. Recordemos, un tumor que no se nutre sanguíneamente es un tumor que muere. Y eso es un efecto fundamental que ejerce el muérdago a través de la muérdagotoxina, que es uno de sus componentes fundamentales. Por lo tanto, el muérdago es un protocolo, es un medicamento muy utilizado en diversos países especializados o en diversos hospitales especializados de tratamiento oncológico como parte de la terapia clásica convencional. Otro medicamento que nosotros utilizamos es el guanarrerio. El guanarrerio es un modulador de los oncogenes. ¿Qué significa los oncogenes? Los oncogenes son aquellas componentes del DNA celular que hace que esta célula se replique indefinidamente, exponencialmente y descontroladamente. Por lo tanto, este medicamento lo que va a hacer es regularizar estos genes a nivel celular de tal manera que una célula cumpla su ciclo normal de crecimiento, multiplicación y apoptosis o muerte celular y no se desvíe hacia una línea oncológica de crecimiento celular exponencial. Entonces, eso es nuestro protocolo de tratamiento. Estamos altamente especializados con muchos pacientes que ya están viniendo y con buenos resultados. Hemos tenido una casuística muy importante en cuanto a lo que es el tratamiento oncológico en relación a la utilización tanto del muérdago como del guanarrerio, que es un medicamento de bioregulación. Con respecto a la acupuntura, es una rama de lo que es la medicina tradicional china. Como había mencionado en un inicio, yo he sido formado en la Universidad Estatal de Milán, Italia. He hecho el posgrado en lo que es medicina tradicional china, con experiencia laboral en el Hospital Mayor Policlínico de Milano, donde he trabajado en el departamento de terapia del dolor. Y la acupuntura forma parte importantísima de lo que es la terapia del dolor. La medicina tradicional china específicamente manifiesta que cuando hay una alteración del chi, que es la energía vital que nosotros tenemos, cuando esta energía vital es obstaculizada o es bloqueada, se produce la manifestación o la aparición de enfermedades, ¿no? Que pueden ser enfermedades no solamente somáticas, como un dolor, sino también pueden ser manifestaciones psíquicas, como por ejemplo la ansiedad, la angustia, la desesperación, ¿no? Entonces, la acupuntura es la utilización de pequeñas agujas en ciertos puntos específicos denominados acupuntos de determinados meridianos que transcurren en todo nuestro organismo. Por lo tanto, haciendo una combinación
específica de puntos en diversos meridianos, nosotros podemos desbloquear la energía y por lo tanto permitir el ciclo o flujo normal de esta energía denominado chi, y a través de ello solucionar diversas patologías, no solamente dolorosas, sino también emocionales, afectivas, gástricas, renales, es decir, la amplitud de patologías que nosotros podemos tratar con la acupuntura es muy, muy grande, muy vasta. Y esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, quien recomienda la utilización de la acupuntura en diversas patologías donde no se puede utilizar la medicina convencional. Por ejemplo, en pacientes nefrópatas, en pacientes que tienen patología renal, donde la utilización de ciertos medicamentos afectarían más la función renal, o inclusive en pacientes que tienen hepatopatías como pacientes cirróticos, en los cuales los medicamentos afectarían mucho más la funcionalidad del hígado. Entonces, es en este caso específico de pacientes que no pueden utilizar o están condicionados a la utilización de ciertos medicamentos químicos, es donde la acupuntura realmente ejerce una maravillosa acción terapéutica. Bien, la homeopatía su principio básico es el principio de similitud. Es la utilización no solamente de productos derivados de animales, de plantas o de minerales, que en su estado natural ejercerían una acción tóxica, pero cuando estos medicamentos son homeopatizados, es decir, diluidos y dinamizados, van a ejercer un efecto sanador al paciente, ¿no? Por ejemplo, un medicamento clásico que siempre es muy utilizado, el lápiz milífera, que es el veneno de la abeja. Cuando una abejita nos pica, notamos un proceso inflamatorio donde hay calor, rubor, edema en la zona, la abejita nos ha punzado, lógicamente, ¿no? Porque es el efecto del veneno de esta abejita. Sin embargo, existe un medicamento que se llama Apis mellifera, que es un medicamento derivado de ese veneno de la abejita, que homeopatizado, diluido y dinamizado puede tratar los síntomas semejantes a lo que produce una picadura de abeja, como por ejemplo cualquier tipo de edema, cualquier tipo de ardor o cualquier tipo de inflamación, como por ejemplo una artritis reumatoide, ¿no? Muchos pacientes acuden a la apiterapia para que es la utilización de las abejitas para su picadura y lógicamente manifiestan resultados positivos. La homeopatía es ya un producto médico derivado de ciertas sustancias que ejercen un efecto beneficioso. Y actualmente estamos utilizando la medicina bioreguladora, que es ya, digamos, la parte más avanzada o más tecnológica del medicamento homeopático, en la cual se combinan diversos medicamentos homeopáticos para actuar en diversas patologías, ya sean cardiovasculares, ya sean gástricas, ya sean hepáticas, renales. Es decir, la homeopatía ejerce una función muy importante en el tratamiento de diversas patologías. Y por último, el ozono, que el ozono es un derivado del oxígeno, cuya función es no solamente calmar el dolor, sino también tiene una acción regenerativa a nivel de todos los tejidos, tiene una función inmunológica, ya que mata a muchas bacterias o virus que nosotros podamos tener en nuestro organismo, y el ozono ataca directamente a estas bacterias aumentando nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, son terapias que nosotros utilizamos en este centro médico para tratar diversas patologías. Es decir, para una patología específica, luego de hacer una buena historia clínica, evaluar concienzudamente al paciente, nosotros planteamos el tratamiento, ¿no? Que puede ser la utilización no solamente de la acupuntura, un medicamento homeopático bioregulador, o la utilización del ozono, dependiendo de qué patología estemos tratando. La medicina ortomolecular, que consiste en la utilización de ciertos alimentos, ciertas vitaminas o ciertos suplementos que van a ejercer un efecto beneficioso a nivel orgánico. La nutracéutica es una combinación de lo que es nutrición y farmacéutica. De ahí deriva el término de nutracéutico, ¿no? Es como si fuese un intermedio entre la alimentación y la medicina. Por lo tanto, a través de ciertos productos, ciertos alimentos, ciertas vitaminas o ciertos suplementos, se ha demostrado que ejercen funciones importantísimas a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, ciertos nutracéuticos estimulan el sistema inmunológico,
como podría ser la utilización del resveratrol, que no solamente aumenta el sistema inmunológico, sino tiene también una acción cardioprotectora. En muchos hospitales, pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, tienen problemas cardiovasculares, el resveratrol se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso, mejorando el flujo sanguíneo en zonas donde han sido lesionadas. Por lo tanto, el resveratrol cumple un factor muy importante en lo que es la cardioprotección. También es muy importante la nutracéutica porque nos ayuda en el síndrome metabólico a controlar no solamente los niveles de glucosa sanguínea, mejorar la producción de insulina basal, disminuir los niveles del LDL, que es el colesterol malo, y por lo tanto disminuir los niveles de dislipidemia o de hipercolesterolemia, ¿no? Ahí tenemos muchísimos nutracéuticos. El más conocido es el omega 3, que ejerce ese efecto beneficioso en el control del síndrome metabólico. También la nutracéutica nos ayuda muchísimo en el control energético de nuestro cuerpo. Caso muy importante es de la coenzima Q10, que es un factor importantísimo dentro del ciclo de Krebs, que es el encargado o es donde se produce la energía ATP, que es la que nosotros utilizamos como fuente energética para realizar todas nuestras actividades, ¿no? Muchas patologías crónicas donde hay una inflamación crónica de base o metainflamación de bajo grado, vemos que hay una deficiencia energética. Por ejemplo, las personas vienen acá y me dicen, doctor, me siento mal, pero no sé lo que tengo. Todos mis análisis están bien, pero no sé lo que tengo y yo me siento mal. Entonces, cuando analizamos ya del punto de vista inmunológico, vemos que esta persona sufre de lo que es una metainflamación o una inflamación crónica de bajo grado, donde definitivamente hay una mitocondriopatía y por lo tanto hay una baja producción energética. Ciertos nutracéuticos, específicamente la coenzima Q10, cumple un factor fundamental en lo que es la reactivación energética a través de la producción del ATP dentro de lo que es la cadena del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ciertos alimentos, ciertas vitaminas o ciertos suplementos nutricionales ejercen una función muy importante, no solamente metabólica, cardioprotectora, inmunológica, activación energética en nuestro organismo, que si lo consumimos cotidianamente van a hacer que nuestra salud vaya mejorando continuamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la nutracéutica y de la medicina ortomolecular. La medicina funcional es un enfoque terapéutico. Es un enfoque terapéutico, digamos, de avanzada, en la cual el objetivo es hacer un mapeo general al paciente. Nosotros, desde que nacemos, tenemos muchísima influencia. Influencias que van desde la parte preconcepcional, es decir, antes de ser engendrados, durante el embarazo, durante el parto o posterior a él y durante toda nuestra cronología de vida, nosotros estamos expuestos a diversas influencias, ya sea como por ejemplo estados emocionales de la madre durante el embarazo, el consumo de alimentos o toxinas durante el mismo, al momento del parto, si es un parto vaginal o un parto por cesárea, donde incluye muchísimo la microbiota intestinal, influye muchísimo la microbiota intestinal, o a lo largo de nuestra vida, qué alimentos consumimos, dónde vivimos, si estamos expuestos a toxinas, en nuestra actividad laboral, si es una actividad donde se cumplen los criterios ergonómicos de trabajo o si estamos expuestos a diversas toxinas, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros estamos expuestos a ciertas influencias que van haciendo que nuestro cuerpo vaya adquiriendo ciertos componentes que a lo largo del tiempo, donde nuestra línea de tiempo, se vaya convirtiendo en lo que es a posteriori una patología. Cuando un médico ve a un paciente, lo lleva al presente, es decir, su enfermedad la hace aguda, de tal manera que pueda tratarlo. Como había mencionado anteriormente, por ejemplo, una patología metabólica es tratada con los medicamentos clásicos, ¿no? Si tiene una diabetes, se utiliza un hipoglicemiante. Si tiene una hipertensión, se utiliza un antihipertensivo. ¿Es cierto? Pero nunca se toma en cuenta
¿Cuál es el estilo de vida del paciente? ¿Qué problemas ha habido durante su concepción, durante el embarazo de la madre o al momento del parto? ¿O durante su niñez? ¿Cómo ha sido su alimentación? ¿Cómo ha sido su estilo de vida? ¿Qué factores han influido en la aparición actual de la enfermedad? ¿No? Eso no es tocado o no es visto desde el punto de vista de la medicina clásica. Y esto es fundamentalmente lo que incide la medicina funcional. Es decir, vemos cuáles son aquellos factores dentro del punto de vista de la proteómica, de la metabolómica, de la genómica, que han hecho que este individuo, porque nosotros individualizamos mucho a las personas, que este individuo, en base a todas las circunstancias, esté presentando en la actualidad una patología. Una vez identificados todos aquellos factores que han incidido en la aparición de esta enfermedad, se establece un protocolo de tratamiento, que es muy importante incidir cuál es el tratamiento funcional, que va principalmente en cambiar un estilo de vida. Cuando esta persona es informada de todos aquellos factores que han hecho que influyan en su patología actual y de la información de la patología actual que está padeciendo, lógicamente lo que se espera de este paciente informado es que tenga un cambio en su estilo de vida para mejorar su calidad de vida. También se incide muchísimo en la nutrición, como ya habíamos mencionado anteriormente, la nutracéutica o la nutrición ortomolecular también ejerce efectos beneficiosos. Se incide también en la actividad física, que es fundamental. Tenemos una vida muy sedentaria, donde se están viendo muchos problemas metabólicos, como por ejemplo la obesidad, justamente por el sedentarismo y la mala alimentación. La medicina funcional incide también en la actividad física como factor fundamental en relación a la curación de un paciente. Y la utilización de medicamentos convencionales si es que realmente el paciente lo amerita, ¿no? Es decir, la medicina funcional no deslinda a la medicina convencional, la clásica. Todo lo contrario, amplía el espectro terapéutico de la medicina convencional, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de la medicina fundamental. ¿Y por qué se está convirtiendo en la medicina del futuro? Porque visto los efectos beneficiosos que se obtiene con esta aproximación terapéutica, muchos especialistas de diversas especialidades, cardiólogos, endocrinólogos, están ampliando su conocimiento y están volcando su acción terapéutica en relación o en base al enfoque terapéutico que nos ofrece la medicina funcional. Es por eso la importancia de la medicina funcional y es por eso que la medicina funcional se está convirtiendo en la medicina del futuro. Bien, en primer lugar, agradecer por su valiosa entrevista, cuyo objetivo es que llegue a la colectividad en general, de tal manera que tenga un conocimiento de que existe otra forma de tratar al paciente, no solamente con medicamentos, no solamente con químicos, sino que también existe este tipo de terapias que he mencionado anteriormente que ejercen mucho beneficio y que son basados ya en estudios científicos protocolizados, revisados y por lo tanto se ha verificado su validez, ¿no? Entonces esa es la importancia de la medicina integrativa. Este centro médico denominado Centro Médico Olos Vitalis, cuyo significado es vida íntegra, está justamente destinado a que aquellas personas que vengan padeciendo ciertas enfermedades encuentren acá en nuestro ambiente, en nuestros servicios, una cura o una solución a sus problemas de salud que los aqueja, ¿no? Muchas veces vienen pacientes que ya han sido tratados por diversos especialistas y no encuentran una solución y recurren a la medicina integrativa como, digamos, última salvación. Como había mencionado, es más que eso, es una salud preventiva lo que ofrecemos nosotros acá. Por lo tanto, los invitamos a que se informen de nuestros servicios y puedan visitarnos para ser tratados en diversas patologías. Yo soy el doctor Omar Castro, trabajo en el Centro Médico Olos Vitalis, que está ubicado en Pasaje Don Calixto 550, Urbanización El Chipe, muy cerca a lo que es el gobierno regional, a espalda del Colegio de Contadores. Atendemos de lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche. Previa cita a los teléfonos que se mencionarán dentro de la publicación. Muchísimas gracias y bueno, quedo a su servicio humildemente, a su disposición para poder
solucionar o poder consultar cualquier patología que puedan ustedes aquejar. Muchísimas gracias.